El viento de invierno azotaba las murallas del castillo de Wartburg. Los pasillos de piedra resonaban con el eco de pasos apresurados. Una joven princesa, con apenas 20 años, caminaba con prisa por el patio, su manto oscuro ceñido contra el pecho. Bajo el tejido se adivinaba el bulto de algo que llevaba oculto. Sus ojos brillaban con determinación, pero también con el nerviosismo de quien sabe que está a punto de ser descubierta. Desde lo alto de la escalinata, una voz cortó el aire helado como un cuchillo. «Isabel, ¿qué llevas ahí?» Era su suegro, el anciano Landgrave Hermann, cuyo rostro enrojecido delataba una mezcla de ira y sospecha. Descendió las escaleras con pasos pesados, acercándose a la joven que había detenido su marcha. La corte entera parecía contener el aliento. Todos sabían de las tensiones que la caridad excesiva de Isabel causaba en el castillo. Todos murmuraban sobre el pan que desaparecía de las despensas reales para acabar en manos de mendigos. «Muéstrame qué llevas bajo ese manto», ordenó con voz severa. Isabel lo miró a los ojos. No había desafío en su mirada, solo una calma profunda, casi sobrenatural. Lentamente abrió el manto. Y entonces ocurrió. Donde debían estar los panes que había tomado de la cocina para los pobres que aguardaban hambrientos en las puertas del castillo, solo había rosas. Rosas rojas y blancas, frescas y perfumadas, imposibles en pleno invierno alemán. Las flores cayeron en cascada sobre la nieve del patio, creando un tapiz de color contra la blancura inmaculada. El anciano retrocedió, estupefacto. La corte entera cayó de rodillas. Este no era un cuento de hadas. Esta era la vida de Isabel de Hungría, una mujer que desafiaría todo lo que se esperaba de una princesa medieval. Una mujer que eligió la pobreza en medio de la opulencia, el servicio en medio del privilegio, la humildad en medio de la gloria terrenal. Isabel no fue una monja clausurada que contempló el mundo desde la paz de un convento. No fue una ermitaña que buscó a Dios en la soledad del desierto. Fue una princesa de sangre real, hija de uno de los reyes más poderosos de Europa. Fue esposa de un príncipe alemán, señora de vastos territorios, madre de 3 hijos. Fue una mujer que vivió en el corazón del poder y la riqueza medievales. Y sin embargo, su vida se convirtió en un testimonio tan radical de caridad, en un acto tan extremo de amor a los pobres, que desafió todas las normas de su clase y su tiempo. Su historia nos invita a preguntarnos, ¿qué significa verdaderamente seguir a Cristo? ¿Es posible vivir el Evangelio sin compromisos en medio del mundo? ¿Puede la santidad florecer en un palacio? Para comprender la magnitud de su elección, debemos primero conocer de dónde vino. El año de 1207 trajo al mundo a una niña destinada a cambiar la historia de la espiritualidad europea. En los salones dorados de Presburgo, capital del Reino de Hungría, nació Isabel, hija del rey Andrés II y de la princesa Gertrudis de Andechs-Merania, una mujer de linaje bávaro y profunda piedad. La dinastía Árpád, a la que pertenecía por parte paterna, era una de las más antiguas y veneradas de Europa. Sus antepasados habían conducido a las tribus magiares desde las estepas asiáticas hasta las fértiles llanuras del Danubio, forjando un reino cristiano en el corazón de Europa central. La sangre de santos corría por sus venas. Su tía abuela era Santa Eduviges de Silesia, y el futuro traería más coronas de santidad a su linaje. Desde sus primeros años, Isabel mostró una inclinación inusual hacia las cosas de Dios. Los cronistas de la época nos cuentan que la pequeña princesa pasaba largas horas en la capilla del palacio, arrodillada ante el altar con una devoción que asombraba a quienes la observaban. Mientras otras niñas de su edad jugaban con muñecas y se deleitaban con cuentos de trovadores, Isabel pedía que le leyeran las vidas de los santos. Hay algo conmovedor en imaginar a esta niña de apenas 3 o 4 años, vestida con las sedas y brocados de la realeza, escapándose de sus nodrizas para distribuir pan entre los pobres que se congregaban en las puertas del palacio. Ya entonces, su corazón parecía incapaz de soportar la visión del sufrimiento ajeno, pero el destino tenía preparado para ella un camino que la alejaría de su tierra natal. En aquella época, los matrimonios reales eran ante todo alianzas políticas,
piezas en el gran tablero de ajedrez de la geopolítica europea. El rey Andrés II buscaba fortalecer sus lazos con los principados alemanes, particularmente con Turingia, un territorio estratégico en el corazón del Sacro Imperio Romano Germánico. Así, cuando Isabel tenía apenas 4 años, se acordó su matrimonio con Luis, el hijo del landgrave Germán I de Turingia. El contrato nupcial fue firmado, los Kavuldem embargados, el futuro de la niña sellado con lacre y firmas. En el año de 1211, una procesión magnífica partió de Hungría hacia el norte. La pequeña Isabel, acompañada por una comitiva de damas húngaras, nobles, sirvientes y carros cargados con su dote, emprendió el largo viaje hacia su nuevo hogar. Dejaba atrás los campos de su infancia, el idioma de su madre, la calidez del sol húngaro. El castillo de Warburg se alzaba imponente sobre una colina boscosa en Turingia. Sus torres y murallas, dominando el valle como un águila, vigila su territorio. Desde sus ventanas se divisaban bosques sin fin, pueblos dispersos entre los campos, caminos serpenteantes por donde viajaban mercaderes y peregrinos. Era un lugar de poder, de intriga cortesana, de calculados intereses políticos. Y en este ambiente llegaría a crecer una niña extranjera, hablando un idioma diferente, con costumbres diferentes, prometida a un niño que aún no conocía. La recepción no fue cálida. La nobleza turingia veía con recelo a esta princesa húngara. Algunos la consideraban una extranjera indeseable, otros dudaban de la sabiduría de la alianza. Las damas de la corte murmuraban sobre sus modales diferentes, su acento peculiar, su excesiva devoción religiosa que consideraban poco apropiada para una futura landgravina. Pero había 2 personas que vieron en ella algo distinto. La landgravina Sofía, madre de Luis, reconoció en aquella niña una pureza de espíritu poco común. Y el joven Luis, apenas 1 año mayor que Isabel, encontró en su prometida no solo una futura esposa, sino una amiga, una compañera de juegos, un alma afín. Crecieron juntos en los pasillos del Warburg, estudiaron juntos, rezaron juntos, compartieron los juegos y las alegrías propias de la infancia. Y mientras crecían, algo extraordinario sucedió. Lo que había comenzado como un matrimonio arreglado se transformó en un amor genuino y profundo. Pero Isabel no era como las otras jóvenes de la corte. Mientras sus compañeras se deleitaban con torneos, banquetes y bailes, ella buscaba la soledad de la capilla. Mientras otras se adornaban con joyas cada vez más elaboradas, ella prefería la sencillez. Y más inquietante aún para la corte, mientras otras princesas ignoraban cuidadosamente a los mendigos y leprosos, Isabel buscaba su compañía. Los sirvientes del castillo comenzaron a notar extrañas ausencias en las despensas. Pan, carne, vino desaparecían misteriosamente. Y luego veían a la joven princesa distribuyendo estos alimentos entre los pobres que se congregaban en las puertas del castillo. Fue durante estos años formativos cuando entró en su vida una figura que moldearía profundamente su espiritualidad, el maestro Conrado de Marburgo. Conrado era un sacerdote austero, conocido por su celo reformador y su rigor ascético, predicador itinerante, inquisidor de herejes, hombre de vida penitente y exigencias extremas. El landgrave Hermann lo designó como director espiritual de Isabel, esperando quizá que su influencia moderara las inclinaciones caritativas de la joven. El efecto fue exactamente el opuesto. Bajo la guía de Conrado, la piedad natural de Isabel se transformó en un ascetismo radical. Él le enseñó el valor del sufrimiento redentor, la importancia de la penitencia corporal, la necesidad de mortificar la voluntad propia. Algunos historiadores han debatido sobre la severidad de sus métodos, pero es innegable que Conrado reconoció en Isabel una llamada extraordinaria a la santidad, y ella, con la intensidad característica de las almas grandes, respondió a esa llamada sin reservas. El año de 1221 marcó un punto de inflexión en la vida de Isabel. A los 14 años, la edad considerada apropiada en aquella época, contrajo matrimonio con Luis IV, quien ahora había sucedido a su padre como landgrave de Turingia. La ceremonia nupcial fue espléndida, como correspondía a la unión de 2 casas reales. El castillo de Warburg se iluminó con 1000 antorchas. Los nobles de todo el imperio acudieron a presentar sus respetos.
Se celebraron torneos, banquetes, bailes que duraron días. Pero para Isabel, el matrimonio no era simplemente un deber dinástico. En Luis había encontrado algo extraordinariamente raro en los matrimonios regios de su época. Un compañero que la amaba verdaderamente, que respetaba su espiritualidad, que comprendía, o al menos toleraba con amor, sus inclinaciones caritativas cada vez más radicales. Los testimonios de la época nos pintan el retrato de un matrimonio inusual. Luis era un gobernante capaz, un guerrero valiente, un señor feudal respetado. Cumplía con sus deberes políticos y militares con diligencia, pero en privado permitía a su esposa una libertad casi inaudita para una mujer de su posición. Cuando Isabel insistía en vestir ropas simples en lugar de los lujosos vestidos de corte, Luis defendía su elección ante las críticas de los nobles. Cuando ella donaba grandes sumas a los pobres, él reponía las arcas sin reproche. Cuando ella dedicaba horas a cuidar personalmente a los enfermos en lugar de atender las funciones sociales de una landgravina, él explicaba pacientemente su ausencia a los visitantes ofendidos. «Dejen que mi querida Isabel sirva a Dios a su manera», decía. «Su caridad nos traerá más bendiciones que toda la pompa de la corte». De esta unión nacieron 3 hijos. Primero Germán, el heredero, nacido en 1222. Luego Sofía, en 1224. Y finalmente Gertrudis, que vería la luz apenas meses después de la muerte de su padre. Isabel amaba profundamente a sus hijos. Los cronistas nos cuentan que a pesar de sus rigurosas prácticas ascéticas y su intensa vida caritativa, nunca descuidó sus deberes maternales. Los amamantó ella misma, cosa inusual para una princesa de su rango que normalmente habría empleado nodrizas. Los mecía, les cantaba, les enseñaba sus primeras oraciones. Pero incluso en su maternidad, buscaba vivir el Evangelio de manera radical. Se cuenta que cuando sus hijos comían, ella retiraba de la mesa cualquier alimento que sospechara había sido obtenido mediante la opresión de los pobres o el abuso de los siervos. Prefería que comieran pan simple adquirido justamente que manjares comprados con el sudor de los oprimidos. Esta actitud, naturalmente, causaba constante fricción con la administración del castillo, porque Isabel no se contentaba con la caridad a distancia, con la limosna distribuida por intermediarios, con la beneficencia ejercida desde la seguridad del privilegio. Ella insistía en el contacto directo, personal, a menudo perturbador, con los más miserables de los miserables. Visitaba las chozas de los leprosos, aquellos parias de la sociedad medieval cuya sola cercanía se consideraba contaminante. Lavaba sus llagas con sus propias manos, los besaba en la frente, los sentaba a su mesa. En su corazón ardía una convicción que los teólogos de su tiempo estaban empezando a articular, que en el rostro del pobre, del enfermo, del marginado, se encuentra el rostro mismo de Cristo. No era solo compasión lo que la movía, sino un reconocimiento místico de la presencia del Señor en los más pequeños de sus hermanos. Pero esta radicalidad tenía un precio. La corte de Turingia estaba escandalizada. Los nobles murmuraban que Isabel estaba loca, que su comportamiento era indigno de su posición, que arrastraba el honor de la casa por el polvo. Su cuñado Enrique, hermano de Luis, era particularmente hostil. Veía en el comportamiento de Isabel no solo una excentricidad vergonzosa, sino una amenaza a la estabilidad política del landgraviato. «Está dilapidando nuestra riqueza», protestaba ante Luis. «Está socavando nuestra autoridad. ¿Qué pensarán nuestros vasallos si ven a su señora revolcándose con mendigos?» Pero Luis permanecía firme en su apoyo. Hay algo profundamente conmovedor en este noble medieval, formado en la tradición de poder y dominio, defendiendo el derecho de su esposa a servir a los pobres. ¿Comprendía plenamente la dimensión espiritual de la vocación de Isabel? Quizá no, pero la amaba y su amor le daba la sabiduría para no interponerse en el camino de Dios. Y entonces llegamos al episodio que se grabaría para siempre en la memoria cristiana: el milagro de las rosas. Las versiones de esta historia varían según los cronistas, cada uno añadiendo detalles, matizando circunstancias. Pero el núcleo permanece constante, poderoso en su sencillez. Isabel había desarrollado la costumbre de llevar pan oculto bajo su manto para distribuirlo entre los pobres. Lo tomaba de las cocinas del castillo, ignorando las protestas del mayordomo.
y salía a repartirlo personalmente. Este acto, repetido día tras día, la ponía en constante riesgo de ser descubierta y reprendida. Un día de invierno, caminaba por el patio con su carga habitual cuando se encontró con su suegro, el viejo Hermann, o según otras versiones, con su cuñado Enrique. Quien fuera, la detuvo con voz airada. «¿Qué llevas ahí? Muéstramelo». En ese momento, dice la tradición, ocurrió el milagro. Isabel abrió su manto, preparada para revelar su desobediencia, su caridad clandestina. Pero en lugar de panes, aparecieron rosas. Rosas frescas, perfumadas, imposibles en aquella estación. El significado de este milagro opera en múltiples niveles. En el nivel más literal, es una intervención divina que protege a Isabel de la ira de sus superiores, que vindica su caridad contra las acusaciones de imprudencia. Es Dios mismo quien sale en defensa de quien defiende a sus pobres. Pero hay una dimensión más profunda, más simbólica. El pan se transforma en rosas. Lo ordinario se vuelve extraordinario. Lo necesario para la vida física se convierte en símbolo de belleza y amor. ¿No es esto precisamente lo que hace la caridad auténtica? Transforma el acto material de dar de comer en un gesto de amor que participa de la belleza divina. Santifica lo cotidiano. Eleva lo mundano a lo sagrado. Las rosas, además, son flores efímeras, delicadas, que deben ser cuidadas con ternura, como los pobres, que requieren no solo nuestros bienes, sino nuestra atención personal, nuestro toque humano, nuestra presencia. Isabel no enviaba limosnas por medio de sirvientes. Ella misma llevaba el pan, ella misma tocaba las manos que lo recibían, y hay otra capa de significado aún. Las rosas florecen donde no deberían, en pleno invierno. Del mismo modo, la caridad de Isabel florecía en un ambiente hostil, en una corte que consideraba su comportamiento inapropiado. La gracia divina hace florecer virtudes donde la lógica humana solo ve imposibilidad. Este milagro, real o simbólico, y para los ojos de la fe, ambas cosas a la vez, se convirtió en el emblema de Isabel. En las representaciones artísticas posteriores, casi siempre aparece con rosas en su delantal o en sus manos. La princesa de las rosas, la que transformaba el pan cotidiano en belleza eterna mediante el amor. Pero su transformación espiritual más profunda aún estaba por llegar. A principios del siglo XIII, un acontecimiento estaba sacudiendo los cimientos de la cristiandad europea. En las colinas de Asís, en Italia, un joven llamado Francisco había abrazado una forma de vida tan radical, tan literalmente evangélica, que atraía a miles de seguidores. Francisco predicaba la pobreza absoluta, no como mera abstinencia de lujos, sino como un abrazo gozoso a la desposesión total. Vivía entre los leprosos, pedía limosna, dormía en el suelo, rechazaba toda propiedad, toda seguridad material, toda comodidad, y hacía todo esto no con rostro sombrío de penitente, sino con la alegría radiante de quien ha descubierto el tesoro escondido en el campo. En 1219, apenas 8 años antes del encuentro de Isabel con el movimiento franciscano, el Papa había aprobado formalmente la regla de los frailes menores. Los franciscanos comenzaron a expandirse por toda Europa, llevando su mensaje de pobreza evangélica, de fraternidad universal, de amor a todas las criaturas de Dios. Llegaron a Alemania en los años 20 del siglo XIII, y cuando Isabel escuchó hablar de ellos, algo resonó en lo más profundo de su alma. Aquí estaba lo que había estado buscando sin saberlo, una manera de vivir el Evangelio sin compromisos, de imitar a Cristo en su desposesión, de servir a los pobres no desde la altura del privilegio, sino desde la igualdad de la pobreza compartida. Pero Francisco no había fundado solo una orden de frailes. Con admirable intuición pastoral, comprendió que no todos los cristianos podían abandonar el mundo para vivir en comunidad religiosa. Había esposos, esposas, comerciantes, artesanos, personas con responsabilidades familiares y sociales que ardían con el mismo deseo de seguir a Cristo radicalmente. Para ellos, fundó la tercera orden, la Orden de la Penitencia, hoy conocida como la Orden Franciscana Seglar. Era una manera de vivir la espiritualidad franciscana mientras se permanecía en el mundo, de practicar la pobreza de espíritu mientras se cumplían los deberes ordinarios de la vida. Isabel debió de sentir que Francisco
había puesto palabras a los anhelos más profundos de su corazón. Ella, que desde niña había sentido la llamada a servir a los pobres. Ella, que había luchado por años contra las expectativas de su posición social. Ella, que amaba a su esposo y a sus hijos, pero anhelaba algo más, algo absoluto en su entrega a Dios. En la espiritualidad franciscana, encontró no solo permiso, sino aliento activo para sus impulsos caritativos. Encontró una teología que daba sentido a sus prácticas. Encontró una comunidad espiritual que la comprendía. Comenzó a estudiar la regla de la tercera orden. Comenzó a implementar sus prácticas en su vida diaria, la pobreza de espíritu, el servicio humilde, la alegría en el sufrimiento, el amor a todas las criaturas. Estos ideales franciscanos se entrelazaron con su piedad anterior para crear una síntesis espiritual de extraordinaria intensidad. Luis observaba esta transformación con una mezcla de admiración y preocupación. Amaba a su esposa, admiraba su santidad, pero también veía cómo su camino se hacía cada vez más estrecho, más exigente, más alejado de las normas de su clase social. Pero entonces, el destino intervino con crueldad devastadora. En el verano de 1227, el emperador Federico II convocó a los príncipes del imperio para una nueva cruzada. La Sexta Cruzada tenía como objetivo recuperar Jerusalén, perdida décadas antes ante las fuerzas musulmanas de Saladino. Luis, como vasallo leal del emperador y cristiano devoto, no podía rehusar el llamado. En septiembre de aquel año, se despidió de Isabel y de sus hijos. Ella estaba embarazada de su tercer hijo. Él partía hacia Tierra Santa, sabiendo que quizá no regresaría. La despedida debió ser desgarradora. Isabel, que había encontrado en Luis no solo un esposo, sino un protector de su vocación espiritual, veía partir a la única persona en la corte que comprendía y defendía su manera de vivir. Luis, dejando atrás a la mujer que amaba, a sus dos hijos pequeños y a un tercero por nacer, se abrazaron por última vez en el patio del castillo de Wartburg. Luis montó su caballo de guerra, se unió a su comitiva de caballeros y descendió por el camino serpenteante hacia el valle. Isabel permaneció en las murallas mirando hasta que la procesión desapareció entre los árboles. No volvería a verlo. Luis y su séquito viajaron hacia el sur, atravesando los Alpes hacia Italia. Llegarían a los puertos de Apulia para embarcarse hacia Tierra Santa. Pero en Otranto, en el talón de la bota italiana, la tragedia los alcanzó. Una fiebre se apoderó de Luis, quizá malaria, quizá tifus, quizá alguna de las muchas enfermedades que asolaban los campamentos militares medievales. En cuestión de días, el robusto Landgrave, de 26 años, yacía moribundo en una posada extranjera, lejos de su tierra y de su familia. Murió el 11 de septiembre de 1227, sin haber llegado siquiera a embarcarse para Tierra Santa. Sus últimas palabras, según los cronistas, fueron para Isabel y sus hijos. La noticia tardó semanas en llegar a Wartburg. Isabel estaba en sus aposentos cuando le comunicaron que había un mensajero con noticias urgentes del Landgrave. Debió de saber, con esa intuición que a veces tienen las almas profundamente conectadas, que las noticias serían terribles. Luis estaba muerto. El dolor que sintió está registrado en los testimonios de sus contemporáneos. Lloró, gritó, se arrancó el velo de la cabeza. El amor que había florecido entre aquellos dos niños, prometidos en matrimonio político, había sido real, profundo, santificador. Y ahora se había roto. El mundo está muerto para mí, dicen, que exclamó en su agonía, y todo lo que hay de dulce en el mundo. Pero su dolor apenas había comenzado. La muerte de Luis cambió todo. Mientras él vivía, Isabel había tenido un protector poderoso que defendía su derecho a vivir según su conciencia. Con su muerte, quedó vulnerable a las fuerzas en la corte que siempre habían visto su comportamiento como una amenaza. Su cuñado Enrique, hermano de Luis, asumió la regencia durante la minoría de edad del pequeño Hermann. Y Enrique había esperado este momento. Para él, Isabel no era una santa en proceso. Era una mujer que había avergonzado a la familia con su comportamiento excéntrico, que había dilapidado recursos en caridad imprudente, que había debilitado la autoridad de la casa al rebajarse a servir a los más bajos de la sociedad. Ahora que Luis no estaba para protegerla, Enrique actuó con rapidez y crueldad.
En pleno invierno de 1227, apenas 3 meses después de la muerte de Luis, Isabel fue expulsada del castillo de Wartburg. Se le negó acceso a su dote, se le quitó el control de sus hijos, se le retiró toda protección y sustento. Imaginen la escena: una joven viuda de 20 años, embarazada de 8 meses, siendo obligada a abandonar el castillo donde había vivido desde niña. Sus criadas húngaras, las que habían viajado con ella desde su patria cuando tenía 4 años, la siguieron por lealtad, pero no tenían dinero, no tenían refugio, no tenían a dónde ir. Era invierno, la nieve cubría los caminos. Los pueblos cercanos, temerosos de la ira del nuevo landgrave, cerraban sus puertas a la viuda caída en desgracia. Isabel vagó con sus acompañantes buscando refugio. Llamaron a puertas que permanecieron cerradas. Durmieron en graneros, en establos, donde encontraban un pequeño resguardo del frío implacable. Aquella, que había nacido en salones dorados, ahora no tenía dónde recostar su cabeza. Hay un detalle conmovedor en las crónicas. Isabel, habituada al ayuno y la penitencia, podía soportar el hambre y el frío, pero sus acompañantes, leales pero no acostumbradas a tales privaciones, sufrían terriblemente, y verlas sufrir le causaba más dolor que su propio sufrimiento. Finalmente, encontraron refugio temporal en una cabaña de cerdos abandonada en Eisenach, al pie de la colina del Wartburg. Allí, en medio del frío y la suciedad, Isabel dio a luz a su tercer hijo, una niña a quien llamó Gertrudis en honor de su madre. Dio a luz sola, asistida solo por sus criadas, sin las comodidades ni los cuidados médicos que correspondían a su rango. El contraste con sus anteriores partos, rodeada de médicos y parteras en las lujosas habitaciones del castillo, no podría haber sido más marcado. Pero en medio de su sufrimiento, algo extraordinario estaba sucediendo en el alma de Isabel. La noche de su expulsión, mientras vagaba sin rumbo por las calles de Eisenach, escuchó las campanas de una iglesia franciscana llamando a vísperas. Entró, agotada y desesperada, y allí, ante el altar, hizo algo que dejaría perplejos a sus biógrafos posteriores. En lugar de lamentarse, en lugar de maldecir su destino, comenzó a cantar el Te Deum, el gran himno de acción de gracias de la iglesia. A ti, oh Dios, te alabamos. A ti, Señor, te confesamos. Sus acompañantes la miraban con asombro. ¿Cómo podía dar gracias en medio de tal calamidad? ¿Cómo podía cantar alabanzas cuando lo había perdido todo? Pero Isabel había comprendido algo fundamental. La pobreza que había abrazado en teoría, que había practicado simbólicamente mientras vivía en la riqueza, ahora se había convertido en su realidad. Ya no distribuía limosnas desde la seguridad del palacio. Ahora ella misma era la pobre, la desposeída, la rechazada. Y en esta pobreza total, en esta desposesión absoluta, descubrió una libertad nueva. Ya no había tensión entre sus votos franciscanos y su posición social. Ya no tenía que negociar entre sus deberes cortesanos y su llamado evangélico. Lo había perdido todo, y en ese todo perdido había encontrado la posibilidad de ganarlo todo en Cristo. Pero su prueba no había terminado. Eventualmente, tras semanas de sufrimiento, algunos nobles leales a la memoria de Luis intervinieron. Cuestionaron la legalidad de la expulsión de Isabel, presionaron a Enrique para que al menos proveyera para la viuda y los huérfanos de su hermano. Enrique, temiendo una rebelión de los vasallos que habían amado a Luis, cedió parcialmente. Ofreció a Isabel tierras y rentas, un lugar decoroso en la sociedad, con la condición de que se comportara de manera apropiada a su rango y, eventualmente, contrajera nuevo matrimonio con algún noble que él designara. Para cualquier viuda noble de la época, esta habría sido una oferta razonable, incluso generosa: seguridad económica, posición social restaurada, la posibilidad de influencia política a través de un nuevo matrimonio. Isabel la rechazó. No quería tierras, no quería rentas. Ciertamente no quería volver a casarse. Quería ser pobre, quería vivir como vivía Francisco de Asís, en desposesión total, sirviendo a los más marginados. Pero tenía una complicación que Francisco no había tenido: 3 hijos pequeños que dependían de ella. La solución a este dilema fue dolorosa pero práctica. Con el consejo de su director espiritual Conrado, aceptó que sus hijos fueran criados por familiares que pudieran darles la educación apropiada a su rango. Hermann, el heredero, quedaría bajo la custodia de los nobles turingios.
Sofía, sería enviada a un convento para su educación. La pequeña, Gertrudis, sería confiada a un monasterio donde eventualmente tomaría los hábitos. Esta decisión ha sido juzgada severamente por algunos críticos modernos. ¿Cómo pudo una madre abandonar a sus hijos? Pero es crucial comprender el contexto medieval. Isabel no los estaba abandonando a la miseria o al peligro. Los estaba confiando a quienes podían proveerles la educación, la seguridad y las oportunidades que correspondían a su nacimiento noble, cosas que ella, en su pobreza elegida, no podía ofrecerles. Y en su corazón ardía una convicción que no podía negar. Dios la llamaba a algo absoluto, total, sin reservas. En el año de 1228, Isabel tenía 21 años. Había sido reina, esposa amada, madre de 3 hijos. Ahora eligió convertirse en nada a los ojos del mundo. Se dirigió a Marburgo, donde su director espiritual, Conrado de Marburgo, residía. Allí, en la iglesia franciscana, ante testigos, realizó un acto de consagración que sellaría su destino. Vistió el hábito gris de la Tercera Orden franciscana. Hizo votos privados de castidad, prometiendo no volver a casarse. Hizo voto de obediencia a Conrado como su superior espiritual y, más radicalmente aún, hizo voto de pobreza absoluta, renunciando formalmente a todas sus posesiones, títulos y derechos. Ya no era Isabel, landgravina de Turingia. Era Isabel, hermana menor franciscana, sierva de los pobres. Con lo poco que le quedaba de su dote, recuperada finalmente, tras largas negociaciones legales, no compró tierras ni construyó un palacio. Fundó un hospital. El Hospital de Marburgo sería su obra maestra, su respuesta concreta al mandato evangélico de cuidar a los enfermos. No era un hospital en el sentido moderno de institución médica avanzada. Era un refugio para aquellos a quienes nadie más quería: los leprosos, los moribundos, los pobres crónicamente enfermos que no tenían familia que los cuidara. Isabel no se contentó con ser la fundadora ausente que aparecía ocasionalmente para inspecciones formales. Vivió en el hospital, trabajó allí con sus propias manos, limpiaba las heridas supurantes de los leprosos, lavaba los cuerpos de los moribundos, alimentaba con cuchara a quienes no podían comer por sí mismos. Los detalles que han llegado hasta nosotros son a la vez inspiradores y perturbadores. Se cuenta que cuidaba a los enfermos más repulsivos con especial ternura, eligiendo deliberadamente a aquellos cuya apariencia provocaba más asco, porque en ellos veía más claramente el rostro de Cristo crucificado. Besaba las llagas de los leprosos, abrazaba a los moribundos que olían a putrefacción, se arrodillaba para lavar los pies de mendigos cubiertos de mugre y parásitos. Este comportamiento escandalizaba incluso a cristianos devotos. Había caridad. Y luego había esto, una identificación total, casi mística, con los más marginados. Un borramiento deliberado de todas las distancias sociales, de todas las barreras higiénicas, de toda la dignidad que el mundo considera apropiada. Pero para Isabel, esta era precisamente la lógica del Evangelio llevada a su conclusión ineludible. Si Cristo se había hecho hombre, había nacido en un establo, había sido crucificado como un criminal, entonces sus seguidores no podían reclamar para sí mismos una dignidad que él había rechazado. Vivía en una pequeña celda adyacente al hospital. Su cama era una tabla dura, su comida, las sobras de lo que se servía a los enfermos, su vestido, el hábito tosco de los franciscanos sin ningún adorno. Pero su vida no era solo servicio, era también oración. Pasaba largas horas en contemplación ante el Santísimo Sacramento. Su espiritualidad combinaba la acción caritativa intensa con una profunda vida interior. Experimentaba éxtasis místicos, tenía visiones del Cristo niño, sentía en su propio cuerpo los sufrimientos de la pasión. Conrado de Marburgo, su director espiritual, testimonio más tarde sobre los fenómenos sobrenaturales que observó en ella: levitaciones durante la oración, conocimiento profético de eventos distantes, una gracia especial para convertir pecadores endurecidos con solo unas pocas palabras, pero también testimonio sobre algo más inquietante: el régimen penitencial extremo al que sometía a Isabel. Conrado era un asceta severo que creía en la mortificación corporal como camino de santificación. Bajo su dirección,
Isabel ayunaba con frecuencia, a veces comiendo solo una vez cada varios días. Dormía solo unas pocas horas sobre una tabla dura. Se flagelaba regularmente. Algunos historiadores modernos han cuestionado la sabiduría de estos métodos. ¿Era Conrado un guía espiritual sabio o un fanático que empujó a Isabel más allá de los límites prudentes? La pregunta es difícil de responder desde nuestra perspectiva contemporánea. Lo que es indudable es que el cuerpo de Isabel, nunca particularmente robusto, comenzó a debilitarse bajo el peso de su servicio incansable y sus rigurosas penitencias. A principios de 1231, con apenas 24 años, estaba visiblemente consumida. Su rostro, que los cortesanos de Wartburg habían conocido fresco y hermoso, estaba ahora demacrado por el ayuno. Su cuerpo, agotado por años de trabajo físico extenuante y privaciones voluntarias, temblaba con fiebre. Sabía que su fin se acercaba, y lo recibió no con miedo, sino con una serenidad sobrenatural. En sus últimas semanas, sus pensamientos volvieron a sus hijos. Preguntaba constantemente por ellos, aunque no podía verlos. Rezaba para que crecieran en la fe, para que recordaran las lecciones de caridad que ella había tratado de enseñarles en su breve tiempo juntos. Perdonó explícitamente a todos los que la habían perseguido, a Enrique, que la había expulsado del castillo, a los nobles que habían cerrado sus puertas cuando vagaba sin hogar, a cualquiera que la hubiera considerado loca o imprudente, y dio instrucciones precisas sobre su funeral. Quería ser enterrada en el hábito franciscano, sin pompa alguna, sin los honores debidos a una landgravina. Quería yacer entre los pobres a quienes había servido. El 17 de noviembre de 1231, en la vigilia de la fiesta de la dedicación de la Basílica de San Pedro, Isabel exhaló su último suspiro. Tenía 24 años. Murió rodeada de los franciscanos de Marburgo y de algunos de los pobres del hospital que había fundado. No hubo fanfarria real, no hubo procesión de nobles, solo la oración silenciosa de aquellos que habían conocido su caridad. Pero el cielo, se dice, no guardó silencio. Los cronistas registran que en el momento de su muerte se escuchó un canto angelical, que una luz sobrenatural iluminó su celda, que su rostro, demacrado por el sufrimiento, se volvió radiante y hermoso. El entierro fue simple, como ella había pedido, pero algo extraordinario comenzó a suceder inmediatamente después. La gente comenzó a llegar a su tumba. Primero los pobres que ella había servido, luego los enfermos buscando curación, después peregrinos de lugares distantes, y se reportaron milagros. Un niño ciego recuperó la vista al tocar su sepulcro. Una mujer paralítica caminó. Los enfermos experimentaron curaciones inexplicables. Las crónicas franciscanas registraron más de 70 milagros en los primeros años después de su muerte. La tumba de Isabel se convirtió rápidamente en un lugar de peregrinación. El tráfico de devotos era tal que interfería con el funcionamiento normal del hospital. Los franciscanos, abrumados por el número de peregrinos, solicitaron a Roma que se iniciara el proceso de canonización. Y aquí entra nuevamente Conrado de Marburgo. Conrado compiló los testimonios de quienes habían conocido a Isabel, documentó los milagros, escribió la primera biografía de su vida espiritual. Viajó a Roma para presentar la causa personalmente ante el Papa Gregorio V. El proceso fue extraordinariamente rápido para los estándares medievales. Normalmente, la canonización podía tomar décadas, incluso siglos, pero la evidencia de la santidad de Isabel era tan clara, los milagros tan numerosos y bien documentados, que el Papa actuó con velocidad inusual. El 27 de mayo de 1235, apenas 4 años después de su muerte, el Papa Gregorio I canonizó solemnemente a Isabel de Hungría en Perugia. La declaró santa, modelo de virtud cristiana, intercesora ante el trono de Dios. Es significativo que la canonización no tuviera lugar en la distante Marburgo, sino en Italia, en presencia del Papa. Gregorio de Nains había sido amigo personal de Francisco de Asís y entendía profundamente la espiritualidad franciscana. Vio en Isabel la perfecta floración de los ideales franciscanos, en una laica, en una mujer, en una madre. En su bula de canonización, el Papa destacó no solo sus milagros, sino su ejemplo de vida. Alabó su caridad, su humildad, su renuncia voluntaria a los privilegios del rango. La presentó como modelo especialmente para las mujeres nobles, demostrando que la santidad era compatible con la vida en el mundo.
La noticia de la canonización se extendió rápidamente por toda Europa, y con ella, el culto a Santa Isabel explotó. Iglesias por todo el continente comenzaron a dedicarse bajo su advocación. Hospitales y obras caritativas tomaron su nombre. Las órdenes de la Tercera Orden Franciscana la adoptaron como patrona especial. Las viudas, las enfermeras, los trabajadores de caridad, todos encontraron en ella un modelo e intercesora. En Marburgo se construyó una magnífica basílica sobre su tumba original. La Elisabethkirche, una obra maestra del gótico alemán, se convirtió en uno de los principales centros de peregrinación del Sacro Imperio. Su tumba, adornada con oro y joyas, ironía que ella sin duda habría apreciado amargamente, atraía a miles de peregrinos cada año. Sus reliquias fueron divididas y distribuidas por toda Europa, como era costumbre con los santos especialmente venerados. Su cráneo fue enviado a Hungría, su país natal. Fragmentos de sus huesos llegaron a Francia, España, Italia. Cada reliquia se convirtió en centro de devoción y fuente reportada de milagros. Pero el verdadero legado de Isabel no estaba en estas reliquias físicas, sino en el ejemplo que dejó. Demostró que la santidad no requería el claustro, que una mujer laica, casada, madre, podía alcanzar las cimas de la perfección cristiana, que el llamado evangélico a servir a los pobres no era solo para monjes y monjas, sino para todos los bautizados. En una época en que la santidad se asociaba casi exclusivamente con la vida religiosa, Isabel abrió un camino nuevo, o más bien, recuperó un camino antiguo que se remontaba a las primeras comunidades cristianas, el camino de vivir el Evangelio radicalmente en medio del mundo. Su influencia se extendió de maneras sorprendentes. Inspiró a innumerables viudas nobles a dedicar sus recursos a obras de caridad en lugar de volver a casarse o retirarse a conventos. Catalizó la fundación de hospitales y hospicios por toda Europa. Contribuyó al desarrollo de las órdenes terciarias, esas asociaciones de laicos que buscaban vivir según reglas religiosas sin abandonar sus responsabilidades seculares. Su descendencia física también llevó su legado. Su hija Sofía se casó con el duque de Brabante y se distinguió por sus obras caritativas. Su hija Gertrudis se convirtió en abadesa del monasterio de Altenberg y fue venerada como beata. Su hijo Hermann, aunque vivió una vida más convencional como noble y guerrero, fundó capillas e instituciones caritativas en memoria de su madre. Y más allá de su familia directa, su ejemplo resonó en generaciones de santas y santos. Santa Isabel de Portugal, su sobrina nieta, tomó su nombre y siguió su ejemplo de caridad real. Santa Margarita de Cortona, al escuchar la historia de Isabel, fue inspirada a dejar su vida de pecado. San Vicente de Paúl citaba su ejemplo al predicar sobre el servicio a los pobres. La espiritualidad franciscana seglar, de la cual fue una de las primeras y más ilustres representantes, floreció en los siglos siguientes. Hoy, millones de católicos en todo el mundo pertenecen a la Orden Franciscana Seglar, buscando vivir los ideales de San Francisco en medio del mundo, como Isabel hizo hace 800 años. Pero quizá su legado más profundo es la pregunta que su vida plantea a cada generación de cristianos. ¿Es posible vivir el Evangelio sin compromisos? ¿Podemos reconciliar nuestra fe con nuestras responsabilidades mundanas o debemos elegir entre ellas? ¿Qué significa verdaderamente servir a Cristo en los pobres? Isabel respondió estas preguntas no con tratados teológicos, sino con su vida. Mostró que sí, es posible. Pero también mostró que el precio es alto. Requiere una radicalidad que el mundo considera locura. Exige sacrificios que desafían la lógica ordinaria. Demanda una santidad que no conoce medias tintas. No todos están llamados a su particular forma de radicalidad. No todos deben renunciar a sus posesiones, vivir entre leprosos, morir a los 24 años agotados por el servicio. Los caminos de la santidad son diversos y Dios llama a cada uno según su particular vocación. Pero todos estamos llamados a la esencia de lo que Isabel vivió, al amor sin reservas, a la caridad que no calcula costos, a ver a Cristo en el rostro del pobre y del sufriente. Esta joven princesa que se convirtió en mendiga, esta madre que abrazó a leprosos, esta reina que eligió el hospital sobre el palacio, nos desafía con su ejemplo, nos sacude de nuestra comodidad, nos obliga a preguntarnos si nuestro cristianismo es auténtico o simplemente una barniz respetable sobre vidas fundamentalmente egoístas.
El día 17 de noviembre, la Iglesia celebra su memoria. En ese día, en iglesias de todo el mundo, se cuenta su historia. Se presentan ante el altar panes y rosas, recordando su milagro famoso. Se ora por los enfermos, por los pobres, por todos aquellos a quienes Isabel sirvió. Y en ese día, su ejemplo nos llama nuevamente. Llama a los ricos a compartir generosamente. Llama a los poderosos a servir humildemente. Llama a todos los bautizados a vivir no según la lógica del mundo, sino según la locura de la cruz. Santa Isabel de Hungría no vivió en un cuento de hadas, aunque su vida contiene elementos que parecen sacados de una leyenda. Vivió en el mundo real, brutal y hermoso a la vez, de la Europa medieval. Conoció el privilegio y la pobreza, el amor conyugal y la viudez desgarradora, la maternidad gozosa y la separación dolorosa. Experimentó tanto el éxtasis místico como el agotamiento físico total, y en medio de todo ello, vivió el Evangelio con una intensidad que pocos han igualado. Su vida fue corta, apenas 24 años, pero en ese breve tiempo brilló con una luz tan intensa que 8 siglos después aún nos ilumina. Nos muestra que la santidad es posible, que el amor radical a los pobres no es solo un ideal abstracto, sino una realidad vivible, que Cristo verdaderamente se encuentra en el rostro del hambriento, del desnudo, del enfermo. Las rosas de su milagro siguen floreciendo en el jardín de la iglesia y nos invitan a transformar también nosotros el pan ordinario de nuestra vida diaria en la belleza extraordinaria del amor divino. Si esta historia te ha conmovido, si el ejemplo de Santa Isabel ha tocado tu corazón, te invito a suscribirte a este canal. Cada semana exploramos la vida de los santos, esos hombres y mujeres que a lo largo de la historia han respondido heroicamente al llamado de Dios. Comparte este video con alguien que pueda necesitar este mensaje de esperanza y radical caridad. Y déjanos en los comentarios qué otro santo te gustaría que exploráramos. Que Santa Isabel de Hungría interceda por todos nosotros, para que tengamos el valor de ver a Cristo en los pobres y la generosidad de servirlo sin reservas.